queridos hermanos pequeñitos de San Pablo, de la iglesia San Pablo, de la escuela dominical, de la iglesia infantil. Nuevamente nos conectamos, nuevamente estamos juntos a través de este medio para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, para tratar de comprender un poco más de su palabra, de su escritura, un fragmento en el cual podamos nosotros entender la bendición que Dios tiene para nosotros. Y hoy en especial te voy a platicar el por qué los niños son bendecidos por Dios. Y así es el tema. Los niños son bendecidos por Dios. Nos vamos a basar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Pídele a tu papi, a tu mami, a alguno de tus hermanos mayores o tú, si ya puedes, buscar Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites nuevamente conectarnos, nos permites, Señor, estar juntos en esta transmisión, Padre bendito. Pongo en tus manos la vida de cada uno de estos pequeños hijos tuyos. Guárdalos, Señor, en todo momento. Protégelos, Padre Santísimo, de todo mal. Guarda sus corazones porque de él mana la vida, Señor, y permite que ellos sean hijos tuyos, siervos tuyos, amados en tu nombre, Señor, y que crezcan en sabiduría, que crezcan en el conocimiento de tu palabra, pero que crezcan también, Señor, confiando y creyendo que tú eres nuestro único Dios, verdadero y salvador. Y te pedimos, Señor, que tú permitas que prontamente podamos regresar nuevamente a tu casa de oración, que podamos estar nuevamente, Señor, reunidos en tu casa y continuar alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por esta bendición en Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10 del 13 al 16. Y les presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vemos aquí el contexto, o vemos aquí pues que todos los niños se acercaban y había padres pues que los llevaban a donde estaba Jesús, donde estaba predicando, y los discípulos en un momento dado los detuvieron y dijeron: no, espérate, no, ¿sí? No, háganos para allá, que es muy normal, es muy común que a veces el adulto detenga ese ímpetu de los niños. Es muy común que nosotros como adultos le prohibamos a los niños ser niños, expresarse como son. Pero en ese momento el Señor Jesucristo reacciona y les dice: no, espérate, déjalos. Y quizás en un acto molesto, quizás en un acto de autoridad, que era la que tenía nuestro Señor, pues le dio la orden para que los discípulos y la gente en general dejara venir a los niños. Pero ¿por qué la importancia de los niños y por qué este fragmento? Vamos primero a ver las características de los niños, de ustedes pequeñines. Primero, los niños son seres indefensos, ¿sí? Desde que naces hasta que tienes 12 o 13 años, dependes prácticamente para todo de tus papás. Para comer, para vestirte, para bañarte, para hacer ciertas actividades. Los niños dependen de los padres. Son seres indefensos y son seres que piden ese cuidado. Los niños creen en la palabra de los padres y creen en la palabra de los adultos. Creen ciegamente lo que el papá les dice, lo que mamá les dice, lo que el abuelo, las palabras que ellos te dicen, lo crees. Y la mayoría de los niños lo cree sin preguntar, sin cuestionar. Y es por eso que cuando se es niño es importante también que te lleven a la casa de Dios, que te lleven a escuchar la palabra, porque desde niños es cuando aprendemos a creer verdaderamente en Dios.
porque lo escuchamos y porque creemos en la palabra del adulto, que está basada obviamente en la palabra de Dios, que no es palabra nada más de nosotros. Los niños, aun cuando se enojan, que te enojas con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, no dura para siempre. Es un enojo a veces de minutos, 5 o 10 minutos, una hora lo mucho, pero la mayoría de los niños, y no es que todos los niños, no se van a la cama sin despedirse de papá o de mamá, sin darle un beso, sin decirle te quiero mucho. Esa es una característica de los niños. Aprenden a perdonar y aprenden a olvidar y te aman y lo muestran y lo demuestran. Los niños son la alegría de la familia, la alegría de la casa. Cuando hay un niño, sí está todo en desorden, pero hay una alegría en la casa. Cuando no están, se siente triste, se siente vacía, ese silencio que a veces hasta incomoda porque no está el niño, te entristece como adulto. Los niños mueven a las familias, mueven a los padres a ser mejores personas, mueven a los adultos a ser mejores personas, y es por eso que los niños son bendecidos por Dios. Jesús fue niño y lo vimos en alguna otra de las lecciones. Jesús fue niño y desde niño aprendía la palabra de Dios y desde niño estaba a los pies de los sacerdotes aprendiendo la palabra de Dios, y él sabía lo que era que no le permitieran estar cerca de la palabra, ¿sí? Pero la característica más importante, más importante de los niños es que aman sin medida, que los niños aman con todo su corazón. Un niño cuando te dice te quiero, cuando te dice te amo, son palabras puras, son palabras en las cuales no hay engaño y en las cuales no hay duda. Y eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que refleja en este pasaje, ¿sí? Que nosotros debemos ser como esos niños y que vamos a platicarlo un poquito más adelante. Un niño siente en sí y creo que no lo puede explicar porque yo lo he preguntado a mi hijo y a mi hija y son cosas que no pueden explicar, pero lo sienten. Sienten cuando otra persona los quiere, sienten una seguridad al estar con otra persona, sienten un bienestar cerca de otra persona y ellos quieren estar ahí. Y muy seguramente todos estos niños que se acercaron al Señor Jesús sentían confianza, sentían paz, sentían un amor por el Señor Jesucristo. Y de esa manera el Señor Jesucristo les dijo, déjalos, deja que vengan a mí, ¿sí? Porque su amor es puro, porque su amor me lo están demostrando en este momento y no es mentira, ¿sí? Como muchos otros que lo seguían y que él mismo les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. A los niños no, los niños lo seguían porque lo amaban. Los niños seguían al Señor Jesús porque se sentían felices estando cerca del Señor Jesús. Y es en ese momento en el que los apóstoles los detienen y el Señor se abalanza. Y si hubiese estado sentado, se paró, imagínate la escena, y en ese momento el Señor les dijo, espérate, detente, más bien tú detente y deja que ellos vengan a mí. Deja que los niños vengan a mí, no se los impidan. Y todavía recalca el Señor Jesús, porque de los tales es el reino de Dios, de los niños es el reino de Dios. Es una declaración que el Señor hace para los niños. El reino de Dios es para los niños y todavía el Señor hace una sentencia, el Señor hace una afirmación hacia los adultos, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Eso no se lo estaba diciendo a los niños, se lo estaba diciendo a los adultos. Primero es, deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y voltea a ver a los adultos y les dice, si alguno de ustedes no fuera como niño, no recibe el reino de Dios como estos niños, no podrá entrar en él. ¿Y cómo es el recibir el reino de Dios como estos niños? Pues permanecer con un corazón puro, permanecer con un amor real, con un amor sin mancha, permanecer sencillo, inocente, permanecer sin rencores y perdonando al otro.
A eso se refería el Señor Jesús, a esas características de niño. Cuando crecemos se nos olvida, cuando crecemos guardamos rencores, cuando crecemos dejamos de amar a la gente que amábamos, condicionamos los amores, condicionamos las amistades, condicionamos el que el otro esté cerca de mí, ponemos pretextos. Los niños no. Un niño sale con su balón y se encuentra con otro que nunca en su vida ha visto y que nunca ha hablado con él, y en ese momento comparten el balón. 1 hora, 2 horas, 10 minutos después se van y le preguntas, oye, ¿quién era? No sé, era un amiguito. Y compartieron el balón y fueron felices en ese momento. Y un adulto no, un adulto muchas veces sale y no saluda al otro. Esas son las cosas que Dios nos está diciendo a los adultos. Sean como los niños, esos niños que mantienen su corazón sin mancha. Y es esto que yo te digo a ti, que hoy tú puedes y debes ser ejemplo a los adultos de cómo se debe amar, de cómo se debe perdonar, de cómo se debe olvidar, porque tú lo haces, porque tu corazón es sin mancha, porque tu corazón es inocente. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros adultos, y eso es lo que quiere de ti, que aun cuando crezcas no se te olvide esta palabra: sigue siendo niño. No niño en el pensamiento, no niño en tu forma de comportarte o de hablar, niño en tu corazón, niño que guarda la palabra y la cree, niño que perdona, niño que ama, niño que es puro, niño que es sincero. Si te mantienes así toda tu vida, guardando esas características de niño, recibirás, heredarás el reino de Dios y ya es tuyo, ya es una herencia tuya. El Señor lo dijo aquí en la palabra: de los niños es el reino de Dios. Mantente siendo niño aun cuando seas adulto y heredarás y podrás entrar en el reino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, que Dios permita que toda tu vida sigas siendo niño en tu corazón y que toda tu vida desees, igual que los niños que menciona Marcos, que toda tu vida de niño quieras buscar a Dios para que de esta forma heredes el reino de Dios y puedas entrar al reino de Dios. Te quiero, te amo en el Señor, hermano, hermanita. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios proteja tu vida y a tu familia, y que pronto, muy pronto, podamos vernos nuevamente en el templo, saludarnos y alabar y bendecir el nombre de Dios. Dios te bendiga.
hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles a través de este medio en este día que hizo el Señor. Vamos a estar poniendo en manos de Dios este tiempo dedicado a Él y les invito a hacer una oración. Gracias, Padre, porque has estado con nosotros hasta este momento. Gracias por nuestras familias, porque nos permites estar en conexión, mi Señor Jesús, en comunión también contigo, Padre. Gracias, Padre, por este medio que nos otorgas, mi Señor Jesús, para aprender, mi Señor, y estar cerca, mi Dios, unos de los otros, a pesar, mi Señor Jesús, de que no estamos en tu santuario, Padre. Sabemos, mi Señor Jesús, que tú tienes el tiempo preciso para el regreso, Padre, y mientras tanto, mi Señor, esperamos en ti, Padre. Gracias, Señor Jesús, por la vida de nuestro pastor y su familia. Gracias, mi Señor Jesús, por los servidores que hacen posible esta transmisión, Padre. En el bendito nombre de Cristo pongo en tus manos este tiempo, Padre, para que tú obres, Padre, para que tú bendigas a aquellos que nos están escuchando, Padre, y bendiga, Señor Jesús, a cada uno de los miembros de nuestra congregación, Padre. En el bendito nombre de Cristo pongo, pues, estas horas, este tiempo en tus manos, Padre. Amén. Enseguida voy a pedirles que abran su Biblia en el Salmo número 111. Voy a darle lectura. Tengo la versión Nuevo Lenguaje Actual y voy a estar leyendo el Salmo 111. Alabemos a nuestro Dios. Ustedes, la gente honrada, únanse a mí para alabar a Dios de todo corazón. Grandes son las maravillas que Dios ha realizado. Grande es la alegría de los que se admiran al verlas. En todo lo que hace puede verse el esplendor y la grandeza que merece nuestro Dios y Rey. Su justicia es siempre la misma. Dios es muy tierno y bondadoso y hace que sus maravillas sean siempre recordadas. Dios da de comer al pueblo que lo adora y jamás se olvida de su pacto. Da a conocer a su pueblo sus actos poderosos y le da en posesión los territorios de otras naciones. La ley de nuestro Dios es verdadera, podemos confiar en sus mandatos, pues tienen valor permanente, nacen de la verdad y de la rectitud. Dios dio libertad a su pueblo, así afirmó su pacto eterno. Imponente es el Dios de Israel, el único Dios. Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así, demuestran inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Que Dios añada bendición a su palabra. Enseguida les invito a que ahí en casa, junto con su familia, estén jubilosos adorando al Señor a través de los himnos que tenemos preparados este domingo. Su gracia siempre
Preparemos nuestro corazón, hermanos, ahora para depositar los diezmos y ofrendas. Ahí cerca de su familia estemos en oración y repitan conmigo el texto que viene en el libro de Habacuc 3:17, que dice lo siguiente: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Alabemos al Señor por medio de nuestras ofrendas y démosle un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Es tiempo, hermanos, que estemos enterados de los avisos de nuestra iglesia. Prestemos atención. Atentos enseguida al mensaje de la palabra de Dios a través de los labios de nuestro hermano pastor Juan Carlos Rubio. Gracias, Cintia, por la dirección de este culto. Bendiciones también para ti y para tu familia. Hermanos y amigos, reiterándoles el saludo y la bienvenida a esta transmisión de la Iglesia Metodista San Pablo aquí en Torreón, Coahuila. Mi nombre es Juan Carlos Rubio Salazar, pastor de esta congregación, y a nombre de esta gran familia que somos de San Pablo, les damos la bienvenida, con amor, con cariño, con afecto. Quienes nos están viendo fuera de la ciudad, fuera de nuestra comarca lagunera, Dios bendiga sus vidas. De igual manera, quienes son de aquí de casa, de esta localidad, pues también bendiciones para ustedes y sus familias. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Te pido que me acompañes en esta oración y pidamos juntos a Dios, nuestro Señor, al Espíritu Santo, que en esta tarde su palabra nos dé paz, nos dé entendimiento y nos diga qué hacer con esta palabra. Señor y Padre nuestro, en esta tarde de domingo, yo quiero pedirte a nombre de tu iglesia aquí reunida, que en tu amor y en tu misericordia nos des el entendimiento, Señor, la sabiduría, la comprensión total y absoluta de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde venga a revelarnos el propósito de esta palabra a nuestras vidas. Señor, que no nada más seamos oidores de esta palabra, sino seamos hacedores también de la misma. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, yo pongo mi vida esta mañana en tus manos como un vaso de barro delante de ti, Señor.
que seas tú exaltado y glorificado en todo y para todo, Padre. Quita de mis labios toda palabra vana, toda palabra que no sea de bendición ni de edificación para tu iglesia aquí presente. En el nombre de Jesús te doy gracias, bendito Dios. Amén y amén. El título de esta reflexión es ¿dónde estás? ¿Cerca o dentro del reino de Dios? ¿Dónde estás? ¿Cerca o dentro del reino de Dios? Abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 12, versículos 28 al 34. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, que la debes de tener por el culto mismo, o tu dispositivo, acompáñame en esta lectura de la palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 28, capítulo 12, versos 28 al 34. Dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esto es palabra de Dios. Estarán de acuerdo conmigo que vivir en una ciudad fronteriza conlleva algunas ventajas sobre otras ciudades del interior del país, ¿sí? Por ejemplo, vivir en la frontera puedes hacer compras de productos que vienen del otro lado del país, quizás a precios más económicos, ¿sí? Sin tener la necesidad de cruzar o de ir a aquel país. Aquí en México, por ejemplo, las ciudades de la frontera norte en especial tienen acceso a esos y muchos productos más, ¿sí? En cierto modo, la economía, la convivencia y la vida social de estas ciudades de la frontera norte de México es diferente, ¿sí? En muchos aspectos al resto de las ciudades del interior de nuestro país. En resumen, tú puedes vivir, ¿sí?, toda la vida en la frontera hablando un lenguaje similar al del país vecino. Te podrás vestir con ropa de ese país, comprar tus enseres domésticos que vengan directamente de ese país. Podrás vender o comprar con otra moneda que no sea la local. Podrás traer dólares. En fin, entre muchas cosas más. Pero, fíjense bien, aunque aparentemente vivas de esa manera, si no regularizas tu situación para cruzar a la frontera, siempre estarás y vivirás al borde, en la orilla. Estarás del otro lado, estarás cerca del otro país, ¿sí? Vivirás en la frontera, casi
pero no. Te parecerás a un ciudadano del otro lado, pero nunca conocerás verdaderamente lo que es cruzar la frontera y conocer lo que hay en el vecino país. Esta ilustración nos lleva a hacernos una pregunta esta tarde y te la quiero compartir, o un par de preguntas. Fíjense bien. ¿Estoy dentro del reino de Dios? ¿O soy como aquel escriba de la historia del Evangelio? Esto es, estoy cerca, pero no dentro del reino de Dios. Esto lo vamos a ver en el transcurso de esta meditación. Aunque los conflictos de Jesús, hermanos y amigos, o los conflictos que Jesús está afrontando en los últimos relatos previos a este pasaje, estos relatos están vinculados a preguntas donde hay una interacción con estos colectivos o grupos de judíos, específicamente los fariseos, con los herodianos y con los saduceos, ¿sí? Venía Jesús de una serie de debates, de una serie de encuentros con estos hombres que no encontraban la forma de hacerlo caer, de engancharlo en una mentira a nuestro Señor, ¿sí? Y cada vez es notorio en la Biblia, en el relato del Evangelio, que cada vez más y más estos debates son en lugares públicos más amplios. Aquí se trata de que están abordando ese tema en el templo, ¿sí? Aquí Marcos presenta la figura de un escriba. Este hombre había escuchado la discusión anterior de Jesús y los saduceos. Este escriba concluye, ¿sí?, de que Jesús había argumentado bien en contra de aquellos hombres, por lo que ahora este escriba se dirige a Jesús con una pregunta personal, una pregunta propia, ¿sí? A la pregunta del escriba, ¿sí?, que ya vimos en el pasaje, respecto a cuál es el primer mandamiento de todos, y luego la respuesta de Jesús, y luego a su vez la respuesta que le da el escriba, como asentando que verdaderamente la respuesta de parte de Jesús es correcta. Entonces el Señor en ese diálogo termina con las siguientes palabras. Le dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿A qué se refirió Jesús exactamente con estas palabras? Veamos. En primer lugar, habría que contextualizar un poco esta declaración de Jesús o estas palabras en el siguiente marco. La proclamación de Jesús, hermanos y amigos, cuando inició su ministerio aquí en la tierra, la bandera o la proclamación principal de nuestro Señor fue un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Registra Mateo 4:17. Por su parte, antes, Juan el Bautista, al iniciar también su ministerio, usó la misma proclamación. En aquellos días, dice la Biblia, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 y 2. Cabe mencionar también que después, cuando los apóstoles inician la proclamación del Evangelio, tanto Pedro como Pablo, su bandera principal y la proclamación principal era la misma: arrepiéntanse, arrepentíos, ¿sí? Bueno, en segundo lugar, la predicación del reino de Dios.
tenía como propósito que aquellos a quienes se les predicara este mensaje se acercaran a Dios, buscaran a Dios y su justicia. Sin embargo, vemos en la Biblia, en el relato de los evangelios, que en vez de recibir el reino de Dios, muchos líderes religiosos de Israel se opusieron a Cristo y a su mensaje acerca del reino. Estos hombres habían malentendido la verdadera naturaleza del reino. Para ellos, la llegada o el anuncio del reino representaba o iba a representar algo físico, un reino lleno de glorias terrenales para la nación de Israel. Ellos pensaban que el reino que el Cristo les ofrecía les libraría del yugo romano e incluso los pondría a ellos por encima de los propios romanos. Fíjense bien en esto, hermanos y amigos. La base o el requisito principal, como lo queramos ver, para estar dentro del reino de Dios es el arrepentimiento. El arrepentimiento, a su vez, abre la puerta para la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el inicio de una nueva relación con Dios. Por eso es importante que en toda proclamación del mensaje del Evangelio, nuestra bandera sea un llamado al arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento, la gracia, la salvación, la justificación y la regeneración representan el cambio de vida del ser humano, en donde ahora, a partir de que opera ese cambio en nosotros, ahora el amor hacia Dios debe de ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y ese amor, ¿sí?, debe dar frutos de un verdadero cambio en nuestra vida. La frase, no estás lejos del reino de Dios, es una expresión en donde Jesús, al conocer y escudriñar nuestros corazones, nos revela que hay algo más importante que ocupa el trono que le corresponde a Él en nuestro corazón. Cristo, hermanos y amigos, fíjense bien, Cristo con estas palabras nos confirma que el reino de los cielos se consigue no con sacrificios ni holocaustos, sino amando a Dios sobre todas las cosas. En primer lugar, debemos reconocer que Dios es uno y también que es único. No hay otro Dios fuera de Él, ni que sea semejante a Él. Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, ¿sí? Dios es también soberano, todo lo gobierna y todo lo dirige según sus propósitos eternos. Dios es omnipotente, todo lo puede. No hay cosa imposible para Dios. Él es también omnisciente, conoce el más mínimo detalle de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. No es un Dios que está perdido o está confundido sin saber qué hacer porque no sabe qué va a ocurrir el día de mañana. No, Dios sabe todo lo que ha de ser y llama a lo que no es como si ya fuese hecho. Dios establece el futuro desde el principio. Dios también es santo. En Él no hay pecado y tampoco tolera el pecado. Dios, hermanos y amigos, demanda santidad de todas sus criaturas.
y en él no hay ningún ápice, ni el más mínimo rasgo de pecado. Él demanda que su pueblo, ahora nosotros, la iglesia, seamos santos como Él es santo. Él es un Dios recto, ¿sí?, que castiga el pecado y la desobediencia, pero a la vez, ese Dios al que adoramos y servimos es un Dios grande en misericordia. Se acuerda de sus hijos cuando éstos le buscan, cuando éstos le claman con un corazón sincero. Y además, no solo nos escucha, sino que también nos responde. Dios está atento a nuestra necesidad. Y por último podemos añadir que ese Dios en el cual creemos, adoramos y servimos es un Dios de gracia y un Dios de perdón. El hombre de esta historia estaba más cerca del reino de Dios que aquel joven rico que le fue a preguntar a Cristo sobre la vida eterna. ¿Se acuerdan de esta historia? Aquel chico pensaba que todo lo que tenía que hacer era guardar los mandamientos. Y podemos imaginarnos que cuando tiene este diálogo con Jesús y Jesús le dice, tiene los mandamientos, los has guardado, seguramente aquel joven se puso feliz, ¿sí?, se puso contento. Quizás esperaba que Jesús le dijera, bueno, como has guardado los mandamientos desde tu juventud, desde tu niñez, ya tienes la vida eterna. Pero vemos en aquella historia que eso no fue lo que le contestó Jesús, ¿sí se acuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, una sola cosa te hace falta. La pregunta es, bueno, ¿será posible que todavía le falte una cosa a alguien que ha guardado todos los mandamientos desde su juventud? Aquí hay algo interesante. Algunos comentaristas bíblicos y estudiosos de la Biblia han aportado el dato de que hay 603 mandamientos en la Biblia, en la ley, en la palabra de Dios. No solo los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés, que de por sí ya son muchos y que muy difícilmente son cumplidos. Ahora imagínense más de 600 mandamientos. Este joven le respondió a Jesús que todos los había guardado, ¿sí? Pero Jesús le contesta con otra cuestión. Y es que, hermanos, cuando Jesús escudriñó el corazón de aquel joven que hacía la pregunta sobre la vida eterna, Jesús descubrió, ¿sí?, que en el corazón de aquel joven la obediencia o la supuesta obediencia a esos mandamientos no eran producto de un amor verdadero a Dios. Jesús descubrió en el corazón de aquel chico que Dios no era lo primero en la vida de aquel joven. Por eso Jesús le dice lo siguiente. Dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Luego ven y sígueme. Y la Biblia dice, termina la historia, que este chico se alejó muy triste. Lo que no sabemos es que si después este personaje en algún momento dado hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Lo más probable es que no haya sido así. Pero Jesús descubrió algo en el corazón de ese chico. Jesús descubrió que lo primero que había en su corazón no era Dios. Aquel chico no amaba a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón y con toda su mente. La razón de vivir de este joven no era Dios, sino eran sus riquezas y sus posesiones, ¿sí? En segundo lugar, hermanos y amigos, no debemos confundirnos. Fíjense bien en esto. Nosotros no somos salvados por guardar los mandamientos solamente,
o solo por hacer lo básico que creemos que Dios nos pide. Somos salvos. Fíjense bien en esto, ya lo saben, o ya lo sabemos, pero es bueno puntualizarlo. En especial, esta palabra es para aquellos que se están acercando a conocer de Dios y están acercándose a conocer de su palabra. Somos salvos por la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también debemos añadir lo siguiente. Por esa razón, ¿sí?, es que todo lo que hagamos después de recibir semejante don, el de la gracia de la salvación, es que después de eso, entonces sí, todas nuestras obras que hagamos deben de nacer del amor a Dios. Nuestro compromiso con su iglesia debe de nacer del amor a Dios. Todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras obras y nuestras actitudes deben de nacer del amor a Dios. El conocimiento de su palabra y de su ley deben de nacer también del amor hacia Él. Y por último, también, siempre Dios nuestro Señor debe de estar en el trono de nuestro corazón. No debe de haber nada ni nadie que ocupe ese lugar en nuestros corazones. Aquí he citado en múltiples ocasiones el sermón de Juan Wesley llamado el casi cristiano. Incluso me parece que una vez pudimos compartirlo en el culto matutino. Si lo puedes buscar en internet, te animo a que lo hagas, que lo leas, lo estudies. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que dice Wesley al respecto de alguien que se considera cristiano o alguien que vive siendo un casi cristiano. Y nos va a sorprender muchísimo el hecho de que al final lo que hace la diferencia entre uno y otro es el amor a Dios. Hermanos, nosotros hemos renunciado al pecado, ¿sí?, no por el temor al castigo, sino porque amamos a Dios. Y ahora le somos fieles a Dios. Antes, cuando Cristo no estaba en nosotros, vivíamos una vida vana, una vida de pecado, ¿sí?, en donde constantemente éramos infieles a Dios. Pero ahora en Cristo, ahora al tener esa gracia que nos salva y que inicia un proceso de cambio, de conversión, de regeneración, ahora nosotros amamos a Dios. Hay un amor que nace en nuestro corazón hacia Él. Y entonces todo lo que hagamos, todo lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo nos manejamos con los demás, no solo con los hermanos de la iglesia, sino con nuestro prójimo que está fuera del ámbito de la iglesia, deben de ser acciones que nazcan por amor a Dios. Amén. El mensaje y la razón por la que Jesús le contesta que él escriba lo siguiente tiene que ver con esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Este amor, ¿sí?, hacia Dios incluye nuestra vida, nuestro corazón. Lo vimos la semana pasada, lo que quiere decir el corazón en el hombre. No lo voy a repetir en esta ocasión. Ese amor tiene que ver con nuestro ser espiritual, con nuestra alma, con nuestro ser intelectual, nuestro entendimiento y con nuestro ser físico, al amarlo con todas nuestras fuerzas, aún en el cansancio de la jornada, aún en la fatiga de un día difícil y complicado, aún postrados en la cama por una enfermedad, debemos amar a Dios y decirle y expresarle desde esos lugares: Señor, te amo, Señor mío y Dios mío.
Debemos dejar que Dios, en pocas palabras, sea la razón de nuestra vida. Todas las inclinaciones de nuestro espíritu deben de ser hacia Dios. No debe de haber y no debe de quedar nada, fíjate bien, nada en nuestra alma que tenga tendencias a poner otras cosas en primer lugar que no sean Dios, su persona, su reino, su dirección, su palabra, su gente que es su pueblo y que ahora somos la iglesia. Todo nuestro ser de forma integral debe de ir dirigido hacia Dios por amor. Y no podemos escapar. Les iba a pedir disculpas, pero no, olviden eso. Y yo sé que esto que voy a decir puede ser motivo de que alguien piense, otra vez el pastor con lo mismo. Otra vez haciendo lo mismo. Pero no podemos escapar al comentario de decir lo siguiente. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, lo hemos dicho infinidad de ocasiones, nuestra fe, nuestra paciencia y ahora el amor hacia Dios han sido puestos a prueba bajo esa circunstancia que vivimos. Hoy desafortunadamente, tristemente y con mucho dolor, puedo ver que hay muchos cristianos en la iglesia del Señor que le han dicho a Dios algo así como que, Señor, ¿sabes qué? Hazte tantito para allá. Cuando volvamos al templo, pues te vienes para acá. Pero ¿sabes qué, Señor? Hoy tengo otras cosas que hacer. Tengo otros puntos en mi agenda que ahorita son más importantes. Tengo compromisos sociales que atender, Señor. Tengo que atender compromisos laborales. Tengo que atender compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Dios, al haberlo hecho nosotros a un lado, lo estamos quitando de nuestro corazón. La pregunta es recurrente. Y el punto es el mismo. El domingo a las 12 del día es el día del Señor. Es el día en que somos convocados como pueblo, como iglesia, a estar en un templo que ahora no lo estamos. Pero estamos aquí. Y todos sabemos que el domingo a las 12 del día es el día y la hora del Señor. No debe de haber nada, no debe de haber nada que se anteponga a ese momento tan especial. Claro, ahora muchos han caído también en la comodidad de que al estar grabadas los mensajes, al estar anclados en la página, dicen, bueno, cuando termine de hacer aquello, me pongo a hacer esto. Cuando termine de hacer mi pendiente, me pongo a hacer esto. ¿Saben qué? Si no lo hacen cuando es en vivo, ¿verdaderamente lo harán cuando no es así? Y tiene que ver con el amor hacia Dios y hacia todo lo que Él representa para nuestras vidas. Por eso Jesús, termino esta historia de aquel chico, por eso Jesús ve el corazón, hermanos. Dios conoce nuestro corazón. Y a aquel muchacho que fue a preguntarle sobre la vida eterna, Jesús descubre que en su corazón eran más importantes sus riquezas y sus posesiones que el amor hacia Dios. Era una prueba que Jesús estaba poniendo en aquel chico. ¿Qué es más importante para ti hoy? ¿Cumplir con tu agenda social que ya tienes para estos días? Porque déjenme decirles algo. No nada más en los domingos en los que muchos cristianos han hecho a un lado al Señor. Lo han hecho a un lado en los martes y los jueves de oración. Lo han hecho a un lado en las reuniones de matrimonios. Lo han hecho a un lado a través de muchas reuniones más. Es decir, Dios ahorita para muchos no es lo principal. Así de claro, así de sencillo. Y si tú tienes un problema con esto, pues no te enojes conmigo. En todo caso, medita en la palabra.
Ve al Señor y deja que Él, como aquel chico, escudriñe tu corazón. Tal vez más de uno se va a llevar una sorpresa. Por su parte, el intérprete, de la ley recibió unas palabras inesperadas de Jesús. No estás lejos del reino de Dios. Estas palabras eran positivas, pero al mismo tiempo negativas. Aunque el intérprete tenía todo el conocimiento correcto, y eso lo había acercado bastante al reino de Dios, todavía no estaba dentro del reino de Dios, ¿sí? Y esto nos da a entender también algo muy importante. No es saber, ¿sí?, y conocer lo correcto nada más de la palabra. No es portarnos bien solamente. No importa cuánta teología sepas. No importa cuánta Biblia hayas estudiado o leído. No importa cuánto sepas sobre Dios. No importa si te sabes la Biblia de memoria e incluso vas a la iglesia. Hermanos y amigos, todo ese conocimiento, aunque es benéfico y no lo desechamos, no es lo suficientemente beneficioso si no resulta o si no se traduce en una vida práctica. Por eso en mis oraciones, antes de iniciar la reflexión, siempre le pido a Dios, Señor, ayúdanos a ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y si es así, si esta tarde el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te estás incomodando por algo, déjame decir lo siguiente. Vamos a quizás estés pensando, bueno, es que a lo mejor entonces no estoy dentro del reino. Estoy cerca, pero no dentro. Bueno, 3 cosas. No son las principales, pero sí nos van a ayudar mucho. Nos van a servir como un termómetro, como un parámetro, para ver si estamos cerca, en la orilla o lejos del reino de Dios. Número 1. Amor hacia el prójimo. El segundo mandamiento que Cristo dijo depende del primero. Dice Jesús, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Toda persona que ama a Dios o que dice amar a Dios, por consiguiente, ama también a su prójimo. Y si es así, entonces esa persona no desea nada malo para la otra persona, para su prójimo, sino que también desea para él o para ella lo mismo que se desea para sí mismo. ¿Sí me estoy explicando? La palabra de Dios, hermanos, nos dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso y está todavía en tinieblas. Y el amor del Padre no está en él. Este es un filtro bien difícil para muchos. ¿Cómo puedo amar al que me ofende? ¿Cómo puedo darle amor al que ha atentado contra mí? ¿Cómo puedo amar y desearle bien al que ha procurado mi mal? Y sin embargo, es el mandamiento de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Examinemos nuestro corazón. Y yo sé, quizás tus argumentos sean humanamente válidos. Yo no tengo la capacidad para juzgar y para dictaminar. Esto sí es razón para odiar, esto no. Yo no puedo hacer eso. Pero lo que sí sé es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a amar a nuestros semejantes, amar al que nos ofende, perdonar al que nos hiere, porque en eso radica el amor de Dios. Número 2, no amar al mundo. Este pasaje que voy a leer es de esos pasajes
tan claros, tan contundentes, tan obvios, que no hay nada más que añadir. Quien tenga oídos, oiga lo que dice la palabra de Dios. No amar al mundo. Dice la Biblia, en 1 de Juan 2, 5, 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Este pasaje también es duro. Es duro para aquellos que les encanta y les fascina y les llena, ¿sí?, el querer tener el reconocimiento que el mundo da. Hablo de cristianos, específicamente de los cristianos. El mandamiento es para nosotros, no para la gente que vive en el mundo. La gente que vive en el mundo sin Cristo, pues está enamorada del mundo y sus placeres. Pero el mandamiento es para nosotros. La advertencia de esta palabra es para nosotros. La exhortación es para nosotros. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. ¿Sí? Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, dice la Biblia. Porque nada hay en el mundo, ¿sí? Y enlista 3 cosas: los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, hay muchos cristianos que, como les encanta querer ser aceptados por el mundo, y copian los modelos del mundo. Se mimetizan con los colores del mundo, ¿sí? Buscan ser aceptados por esas amistades mundanas para encajar bien en un círculo social. A otros les encanta ser reconocidos por lo que hacen, por lo que realizan o por lo que dicen. No vayamos muy lejos. Echemos un vistazo a las redes sociales de hoy en día. ¿Cuántos cristianos no hay que lo único que exhiben, ¿sí?, es esa pobreza espiritual y falta, ese vacío que hay en sus corazones, la falta de Cristo verdaderamente en ellos? Pero el llamado es ese: no ames al mundo, ni nada de lo que hay en él. Y por último, en tercer lugar, el buscar a Dios. Cristo dijo a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en otra ocasión les dijo: no hagan tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en los cielos. Y tristemente, este punto va de la mano del anterior. Muchos ponen su mirada y su confianza en las cosas que no son del reino. Debemos buscar a Dios en todo tiempo. El llamado es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No dice buscar primero las añadiduras y luego buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad que no dice así? Nuestra búsqueda constante de todos los días, a toda hora, en cada momento, tienen que ser la búsqueda de Dios, de su reino y de su justicia. En la mañana, cuando te levantas, durante el día que vas al trabajo,
o en la noche que vas a descansar, aún en las noches cuando estás dormido y de pronto te despiertas. A toda hora tenemos que estar buscando de Dios, día y noche, entrenar a nuestro espíritu, perdón por la palabra, a través de la palabra misma, que nuestro espíritu no sea proclive a alejarse de Dios, sino que busque constantemente de Dios y de su reino y su justicia. Concluyo con esto en esta tarde. Quizás, y quiero que pongas atención, este es el corazón del mensaje y a la vez una invitación para ti. Quizás tú tienes el conocimiento de Dios y sabes que debe ser amado por sobre todas las cosas. ¿Sabes? Porque te lo han dicho una y otra vez. Hoy una vez más. Sabes que Él debe de ir en primer lugar en tu vida. En la agenda de tu vida, Dios debe de ser siempre lo primero. Lo sabes. Pero tal vez eso no se ha reflejado verdaderamente en tu vida. Por esa razón es posible que hoy estés no lejos del reino de Dios. Es posible que estés bien cerca, pero no estás dentro. Hay personas que son muy religiosas, aún en la iglesia. Hay personas que son muy religiosas, cumplen, conocen la palabra, la dicen de memoria, tienen un lenguaje hasta eso muy religioso, muy espiritual, aparentan misericordia y amor y perdón. ¿Sí? Estas personas están tal vez también cerca, pero no están dentro del reino de Dios. Hay otros que incluso están envueltos en la vida de la iglesia. Son parte de las actividades de la congregación. Algunos quizás han sido puestos por Dios para ser ministros de algún cargo, ministros de la alabanza o de la oración o de la predicación, pero aún así siguen estando cerca del reino de Dios y no dentro del reino. Quizás, hermanos y amigos, quizás sea por la falta de amor al prójimo, o probablemente por ese amor desmedido a las cosas del mundo, o tal vez, y quizás también, es que probablemente, a final de cuentas, Cristo no ha nacido aún en tu corazón. Por eso está cerca. Te pareces a, hablas semejante a, te comportas como alguien. Eres como el que vive en la frontera. Pero ¿sabes qué? Tal vez no estás dentro del reino de Dios. Vamos a hacer esta oración. Esta es una oración y a la vez una invitación. Gracias a Dios por su paciencia. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por su paciencia? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su fidelidad? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos paciencia? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido infieles a muchas cosas y a Dios principalmente? Bueno, la buena noticia es que hoy estamos tú y yo aquí y me estás viendo y me estás escuchando, pero sobre todo yo espero que estés escuchando la voz de Dios en tu corazón esta tarde. Y si estás hoy aquí, entonces hoy es un buen día para que oremos lo siguiente.
acompáñame en esta oración. Yo te voy a guiar, y no quiero que lo veas como un signo de arrogancia de mi parte. Yo también estoy constantemente en esa búsqueda. Yo también a veces soy proclive a desenfocarme de las cosas de Dios. Soy tan semejante a todos ustedes, no por la investidura que tengo soy diferente. Déjame tomarte de tu mano esta tarde. Y repite conmigo esta oración si estás en casa y consideras que hay elementos que te hacen creer hoy que no estás dentro del reino totalmente. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde, Señor, reconozco primeramente y antes que nada que he estado solamente cerca de tu reino. Reconozco, Señor, que hay cosas en mi corazón que necesitan ser cambiadas. Hay cosas, Señor, que me impiden amar, que me impiden perdonar. Hay cosas que me impiden, Señor, ver con enojo, con odio, aún a mis semejantes. Hay cosas, Señor, en mi interior que me siguen jalando hacia el mundo. Padre, en esta hora, yo te ruego que me ayudes, Señor, que me ayudes en esta tarde a entrar a tu reino. Señor, en esta hora yo te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi vida. Señor, quiero amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas mis fuerzas, con toda el alma. Quiero que tú seas lo primero de mi vida. Quiero que tú encabeces, Señor, la agenda de mi vida. Quiero que tú seas siempre, siempre lo primero en mi vida. Señor Jesús, en esta hora, yo quiero verdaderamente ser un hombre o ser una mujer entregada y consagrada a ti. Padre, en esta hora yo te ruego, en el nombre de Jesús, por quienes en esta tarde, Señor, están haciendo esta oración. Ayúdales, Padre mío. Ayúdales en este momento de sus vidas. A ellos y a nosotros, ayúdanos a seguir siendo fieles, Señor, a tu causa del reino. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes y que pongas un amor fresco, nuevo, en nuestro corazón, y que ese amor, Señor, lo podamos multiplicar en bendición para otros, pero principalmente, danos un corazón para amarte, Señor, como tú nos has amado. Un amor, Señor, que venga de lo alto y que llene este corazón para amarte, Señor. En esta hora, bendito Dios, yo encomiendo y bendigo la vida de tu iglesia y de quienes hoy han asumido ese nuevo compromiso, Señor, de ir en pos de ti, bendito Cordero, bendito Jesucristo, con un nuevo amor, con una nueva misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos a que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Que Dios, nuestro Señor, esté con ustedes y con sus familias ahora y para siempre. Nos vamos de nuestra iglesia San Pablo por este domingo. La próxima semana estaremos en otro punto de nuestro templo. Y mientras tanto, cuídense mucho. Cuídense mucho, sean prudentes y sigamos orando para que pronto, muy pronto, Dios nos permita regresar a este amado lugar. Despídanse en el chat unos a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el martes y jueves en la oración, en las diferentes actividades de la iglesia. Lunes, Legión y varones. El sábado, los jóvenes. El domingo, 2 módulos de escuela dominical y la escuela infantil también. Así que busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, como dice su palabra. Dios les bendiga.
Nos vemos pronto. Hasta luego. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado,